Filtro gratis. Pinturac, el lugar de los expertos. Aplica restricciones. Fin de espacio promocional y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:41. Bueno, queremos, señoras y señores, estimados amigos oyentes, también hablar de un asunto que nos mantiene preocupados a todos los ecuatorianos. ¿Qué plan tenemos para solucionar los conflictos económicos que, por más que nos disimula el presidente Moreno, deben ser parte de sus específicas y profundas preocupaciones? Siempre que se refiere a un tema político no deja de lado un remate con la preocupación económica que le caracteriza al primer mandatario, y eso está muy bien. ¿Por qué, economista? Muy buenos días, señor economista César Robalino. ¿Por qué le preocupa al presidente Moreno la situación económica del país? ¿Qué parámetros le están, digamos, presionando para que su preocupación cada vez sea gigante? Y ayer dijo un asunto que no sé si lo tengan. El señor presidente de la República dijo, y ahora ya no hay que estar decantando las cosas, ahora hay que actuar. Y yo no le quiero preguntar todavía los remedios, sino primero las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que encontró el presidente Moreno en la asunción al poder? Bueno, gracias por la invitación. Gracias, economista, Gonzalo, por gracias su por estar aquí presencia. con Aquí el están, seguido amigo. señoras y señores, César Robalino, exministro, Bernardo Acosta, joven economista muy entendido, y ojalá tengamos un poquito de tiempo para hablar también con el ex vicepresidente don Alberto Dajija a la ciudad de Guayaquil. Bueno, mire, yo creo que ya el presidente actual, el señor Lenín Moreno, sabe exactamente cuáles son los problemas que la economía ecuatoriana enfrenta, cuáles son los problemas de las finanzas públicas, cuál es el desequilibrio enorme que tenemos en el mercado laboral, porque hay mano de obra cara, hay desempleo, la economía no crece, y eso es uno de los factores por los cuales no hay empleo. Y para él, pues el empleo es básico, igual que para todos los políticos y todos los economistas. Si no hay empleo, pues grave problema social y político. ¿Denota confianza el presidente en la empresa privada como solucionadora o contribuyente, digamos, a este estado de cosas que están lamentablemente caracterizando al cuarto de hora económico? Bueno, fíjese, sobre ese punto le digo, es positivo, yo creo, y los mercados a encontrar que es positivo, que el presidente esté abierto, dialogue. Pues el diálogo ya enriquece, pero usted no puede estar dialogando toda la vida, pues. Exacto. La economía necesita soluciones ya. Pero lamentablemente en este punto, pues, el presidente ha puesto que la prioridad la tiene la política. ¿Por qué? Porque no puede establecer medidas X para resolver, por ejemplo, el problema fiscal, que es grave, el problema de deuda es grave, ¿verdad? El crecimiento de la economía, que no va a haber crecimiento este año, no obstante lo que diga el Banco Central y el gobierno, ¿no? Entonces, dice, bueno, esto es lo que pide la economía. Y uno lo que encuentra en materia económica es exactamente lo que dejó el señor Correa y su gobierno. ¿Cuáles son los cambios? Aquí no hay cambios. El presidente ha dicho, o por lo menos lo que dice, hace sospechar que van a haber cambios en función de una nueva visión del desarrollo, de una nueva visión del empresario privado, de su papel en la economía, que es radicalmente diferente al gobierno anterior, pero todavía no hay decisiones ni acciones concretas. Y los mercados están esperando las cosas específicas. Pero mientras no se tenga el resultado de la consulta, la economía va a seguir esperando para que se tomen decisiones. ¿Eso qué significa? Significa que van a seguir dependiendo de deuda, en una u otra forma, deuda interna, deuda externa,
Y claro, la pregunta que se hace en los mercados es, bueno, ¿y aguanta esto hasta diciembre? Yo digo que sí, todavía aguanta en mi juicio personal, todavía hay plata para pagar sueldos y salarios, por ejemplo. ¿De dónde procede? Bueno, todavía porque las recaudaciones tributarias, ¿no? Todavía generosas. Son todavía un monto que permite pagar una parte importante del gasto corriente. Pero el nos ajuste, estamos endeudando, tal vez el sí, presidente Moreno pero, se da cuenta de que seguimos con la misma receta. Sí, él está consciente de eso. Sí. Yo sospecho... Él ya quiere abandonar esa receta de Correa. Sí, pero yo lo que veo es que él a su vez ve que no puede tomar decisiones en el área económica mientras no tenga resultados de la consulta. ¿Por qué? Porque se supone que si las preguntas y sus textos son bien hechas y vamos hacia la consulta y vamos a votar, todo el mundo estamos pensando de que los ciudadanos vamos a votar sí por la no reelección, por ejemplo, sí para esta serie de cosas. Y eso, resultado en esa forma, le va a dar una fuerza política al presidente para alinear a su propio partido, para alinearlo y que pueda enviar, claro, y pueda enviar... desafío económico, claro, le alinea primero políticamente. Así es, y puede enviar una serie de proyectos a la Asamblea que son necesarias, el impuesto a la plusvalía, por ejemplo. Ya alineado su propio partido a la nueva visión, tendrán que votar a favor. Eso es lo que yo sospecho que esté esperando el presidente. Y mientras tanto, va a seguir endeudándose. Están buscando 2.000 millones de dólares afuera. Y yo creo que los pueden conseguir, porque los mercados también en términos de liquidez internacional están abiertos para... Claro, el punto ayer ubicó una línea de crédito de interés. Ya mismo me acuerdo. Pero cuando usted requiere plata, usted paga lo que el mercado manda. Lamentablemente así funciona. Entonces, lo que uno aspira es que se termine esto de consulta para que vengan las medidas. No se olvide el documento que la señora Eva García, ministra de Industria, ha presentado al presidente, ¿verdad? El presidente va a analizar, va a evaluar y va a decidir esto es lo que acepto y esto es lo que no acepto, ¿verdad? Pero lo que acepta, si es reformas a las leyes, necesita primero el resultado de la consulta. Pero yo digo, antes de eso, el presidente tiene facultades para hacer ciertas cosas en la parte económica. 2 o 3 ejemplos. El impuesto a la salida de divisas. Ya el gobierno anterior utilizó a la salida de divisas. Facultad que tiene el presidente para exonerar ese impuesto a determinadas importaciones y pago de importaciones para el sector exportador, por ejemplo. Tiene esa facultad. Correa utilizó en un par de oportunidades. Los empresarios son los primeros en quejarse de que no está bien, de que les esté controlando la ubicación de inversiones o de utilidades en el exterior. Ya está bien, pero ese es otro tema, Gonzalo. Yo lo que digo es que hay facultades que puede tomar el presidente sin entrar a la Asamblea como es. El otro, el arancel de aduanas. A ver, ¿en manos de quién está el arancel? Propio, ¿cómo podría detener la fuga de divisas? Pues ese es otro tema. Otro tema. Es otro tema diferente. Usted dice que tiene... ¿Por qué sigue habiendo? Todavía sigue habiendo que los ecuatorianos sacan de circulación dinero, sea porque pagan el 5% hacia afuera, o sea porque lo meten al colchón. En la época de Correa, esta variable que muchas veces yo he mencionado en forma pública, que le llaman las especies monetarias en circulación, que aparece pues en las estadísticas monetarias del Banco Central, la última fecha que vi, creo que hace una semana, estaba en 14.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Algunos técnicos creen que hay un error en la metodología, pero supóngase que no sea 14, que sean 12.000 millones. Esa es una cantidad enorme de plata que están los colchones. Está dentro del Ecuador, no está afuera. Pero no son lo que decía el SRI, que hay 30.000 millones de dólares afuera. No, 14.000 dentro del colchón. Pero no cumplen ninguna tarea productiva. Forman parte de la liquidez, pero no están en la circulación. Entonces, el punto es... Pero no sirve para nada entonces, pues, si no está en circulación. Sirve para satisfacer una plata en el colchón no sirve para nada. Pero eso lo tranquiliza a la ciudadana. Ni para no, pero es que eso tranquiliza a la gente cuando tiene temores, tiene incertidumbre. Dice, yo confío en los bancos, pero quiero una plata más segura, ¿sí? Entonces yo lo que digo es, sencillamente, el presidente dio una idea que me parece interesante, la repatriación de capitales.
Yo le decía a un otro banquero amigo, le digo, aprovechen esa Argentina. idea, aprovechen para incorporar un par de artículos con respecto a esta plata que tenga el colchón. Ya. Incorporen, ¿qué texto? Piensen ustedes, pero no me pongan a mí a pensar en Claro. eso, ¿verdad? Entonces, si eso se da esa ley, y necesita ir a la asamblea, la pregunta es, hay que ver cuáles son los estímulos, el texto de esa ley, para poder ver cuán resultado puede haber. La Trayendo plata de repatriación afuera de- sin que sea Claro. deuda Ya. y del colchón que salga a la circulación a los bancos. ¿Sí? La Eso lo hizo repatriación Argentina. Eso lo hizo de los Argentina hace muchos capitales años. que está- Sí, sí, hace sí, muchos años y dio La, resultados. la repatriación de los Esa capitales. es una idea interesante, que hay que explorarla en Ya. su texto, ¿sí? Ok. La repatriación de capitales versus la plata del colchón. Ambas platas deben entrar a un cauce productivo. Para que eso ocurra, se necesita que bajen los costos para la empresa privada. Si bajamos costos para la empresa privada, o sea, para el emprendimiento, ¿no es cierto? Eso va a convertirse en dinero invertido. Y entonces ese sí es un empujo certero de activación económica. ¿Qué piensa Bernardo? Muy buenos días, economista Costa, Los Tiempos. Gonzalo, buenos días. César, buenos días. La plata debajo del colchón o la plata fuera del país responden a una misma causa, que es la falta de confianza en la economía en general y en políticas públicas que no generan certidumbre para los agentes económicos. ¿Cuáles son las características que provocan incertidumbre, por ejemplo? Para Podríamos ir al mencionar grano, ¿no? durante, me parece que 3 años, 4 años, de pronto no tengo la contabilidad, no he llevado la contabilidad exacta. Nos pasamos discutiendo sobre el dinero electrónico, que el Banco Central, que no el Banco Central, que sí el Banco Central, que ya está el Banco Central, que hay una reducción de la tarifa del impuesto a la renta si es que usas, o del IVA si es que usas el dinero electrónico. Eso genera muchísima incertidumbre porque de ahí sale la posibilidad de que haya una desdolarización. Si es que hay una desdolarización, ¿qué banco va a quedar vivo? Si es que los bancos no van a quedar vivos, mejor retiro mi platita y la llevo afuera o la pongo debajo del colchón. Estoy dando simplemente un ejemplo de una política pública que genera muchísima incertidumbre y la cual nos pasamos discutiendo durante muchísimo tiempo y aún no ha sido resuelta porque hay un acuerdo, pero no hay una reforma legal que esté vigente. Entonces, el tema aún sigue pendiente. Entonces, hasta que esos ¿Cómo temas... combatimos la incertidumbre o cómo tiene que hacerlo? Porque el presidente dice ya basta de vainas, ¿no? Perdonen, no dice eso, pero quiere significar ya basta de vainas. Hay que... económico, si no hay plan Exactamente, económico. César me está quitando la palabra. Sí. Necesitamos de manera urgente un programa económico integral. Sí. El presidente salió, si no me equivoco, en el mes de julio, cuando presentó la proforma ajustada para este año y transparentó algunos datos de la deuda pública, anunció este posible programa para repatriar capitales y dijo, en el mes de septiembre les presentaré un programa económico, cosa que no va a suceder. Ahora va a presentar un programa económico el 10 de octubre, según anunciado. Hay que ver cuáles son los planteamientos de este programa económico y si es que es integral y define prioridades y metas. Porque una vez que haya una hoja de ruta y que todos sepamos que va a haber un ajuste fiscal, que va a seguir un orden y que no va a afectar a la actividad económica, que hay un programa para bajar los costos de producción que usted ha mencionado, Gonzalo, aquí, que hay una estrategia para limitar trámites y temas que encarecen la producción, que hay una estrategia para generar empleo sin encarecer los costos ¿Financieros? ¿Costos? Los costos que tiene el trabajo en el Ecuador, que son altísimos si comparamos con otros países de la región, y todos estos temas que... Pero no lo dejemos suelto. ¿Cuáles son los costos? Yo les estoy preguntando, Sí. ¿cuáles son los costos que necesitan bajarse en la producción Yo o en creo- las empresas, digamos? Creo que hay 3 en general. Los costos laborales, que incluyen desde los costos de cesación del trabajo, que son altísimos en el Ok. Ecuador, hasta la rigidez del mercado laboral que no permite la contratación por horas y otro tipo de modalidades que flexibilizan y dinamizan
el trabajo, ese es uno, el tema laboral. El tema impositivo, esto del anticipo del impuesto a la renta, hemos hablado años y aún, espero que pronto, pero aún no se ha resuelto. Y hay el impuesto a la salida de divisas y otra serie de impuestos. Eso resta liquidez a las empresas. No solo que, bueno, el anticipo del impuesto a la renta resta liquidez por un lado, y si es que uno no genera renta, igual ya pagó y no lo devuelven. Entonces, es sumamente injusto con las empresas. El tema, Bernardo, es que aquí los economistas de izquierda dicen, por decirlos así, ¿no? De acuerdo. Los economistas de izquierda dicen es que si no hacemos así, los empresarios no pagan. Mire, yo creo que en este caso lo que están admitiendo estos economistas de izquierda, como usted los ha calificado, es que la autoridad que debe controlar al evasor está haciendo un trabajo deficiente. Lo que necesitamos es un SRI que controle a los evasores, si es que los hay, o a quienes evadan, pero no pueden pagar los justos por los pecadores. Claro. Además, los justos más vulnerables. Dice, claro. Entonces, sí. Eso por un lado, por lado del impuesto del anticipo del impuesto a la renta. Pero por lado del impuesto a la salida de divisas encarece muchísimo el costo de producción. Muchos bienes de capital o materias primas terminan pagando impuestos y además encarece a la economía en un momento recesivo. Y claro, no atrae la inversión que necesitamos porque tienes que pagar finalmente el momento que expatrias los dividendos. El tema impositivo, yo creo que una focalización de determinados impuestos sería muy valiosa y eso no significa una menor recaudación. ¿Qué significaría una focalización? Dando unos ejemplos. De acuerdo. Seguramente algunos amigos míos no van a estar de acuerdo con lo que yo digo, pero no se le puede desfinanciar al fisco en este momento. No se puede desfinanciar al fisco. Hay un importante desequilibrio fiscal y por lo tanto el sector público necesita recursos y debe mantener o incrementar el nivel de recaudación que tiene por el lado impositivo. ¿Pero qué se puede hacer? Eliminar impuestos distorsionantes como el anticipo del impuesto a la renta o reducir el impuesto a la salida de divisas. Y se puede incrementar otros impuestos. Yo no creo que la gente no invierte en los países porque tiene que pagar un alto impuesto a la renta. No invierte porque hay mucha inseguridad. Podría incrementarse el impuesto a la renta, pero eliminarse el anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo. De manera que los que ganen paguen un poquito más y el fisco reciba más plata, pero que no sea que el que pierde igual tiene que pagar. Me parece sumamente injusto eso, además que es una desnaturalización del concepto del impuesto a la renta. Le estoy dando un ejemplo y le decía, ¿qué es lo que encarece la producción? El tema laboral, el tema impositivo y creo que la tramitología, estos procesos innecesarios que tienen que llevar a cabo las empresas para cumplir con una cantidad de requisitos que no mejoran la producción o el producto final o el servicio que dan al cliente. Creo que hay que depurarlos, hay que irlo eliminando, facilitar la vida en definitiva, Gonzalo, en lugar de, que es una consecuencia natural, en lugar de entorpecer los procesos. Ahora, cuando se crea un Estado tan grande, usted recuerde que el gasto público llegó a ser el 44% del PIB en el gobierno del presidente Correa, es lógico que toda esa gente tenga que justificar su trabajo. ¿Cómo justifica su trabajo? Diciéndole, señor, usted de Radio Democracia tiene que mandarme un resumen de todas las entrevistas que hace en la mañana. Me estoy inventando. Eso, usted tiene que poner una persona que le redacte el resumen, que tenga que mandar el resumen a la SECOMA, a la Cordicoma, a la que sea. Me estoy inventando. O a las 3 o 4, y además que es una realidad. Y eso sucede con un montón de sectores productivos. Lo que necesitamos ahora es facilitar la vida y eso va a bajar los costos y va a generar dejar trabajar, ¿no? Eso es, o facilitar el trabajo. Y para eso, Gonzalo, lo que tiene que hacer el gobierno... Y esta fiebre de controles y todo lo demás proviene de una carga ideológica demasiadamente exagerada. Sin duda, es evidente. O un afán de fregar la pita y de molestar a la empresa privada. Seguramente las dos. Ahora, yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno del presidente Correa, disculpen el gazapo lamentable, el gobierno del presidente Moreno es priorizar. Pídale. ¿Cuáles son las prioridades? Porque el gobierno del presidente Moreno tiene un factor que no tuvo el gobierno del presidente Correa, escasez. Exacto. El gobierno del presidente Correa gobernó la mayor bonanza que ha habido en el Ecuador. Así es. El gobierno del presidente Moreno recibió una mesa servida de deuda, como calificó el presidente de la República, y tiene unos magros ingresos fiscales, por un lado.
Por otro lado, el gobierno del presidente Correa duró más de un decenio, mientras que el gobierno del presidente Moreno va a durar, según lo anunciado por el propio presidente, 4 años como debe de ser. El gobierno del presidente Correa tuvo un montón de poderes o controló una cantidad de poderes. El gobierno del presidente Moreno no controla ni siquiera su propio partido. Entonces, hay escasez en el gobierno del presidente Correa. Y cuando pero también hay confianza y permisividad en el nuevo mandatario, que a la gente no le preocupa que no hayan los controles que antes habían. No, eso hay que saber aprovechar. Lo que está haciendo, dicen. Eso hay que saber aprovechar. Eso lo dice el gran empresario, el mediano empresario y la gente del pueblo. Dicen, él sabe lo que está haciendo de buena fe. ¿Esa confianza no resta incertidumbre en los actores? Sin duda, por supuesto que resta la incertidumbre, la disminuye, la reduce. Ahora, y el presidente Moreno tiene que saber aprovechar la confianza que le ha dado a la población, la aprobación que tiene en este momento, que es sumamente alta. Pero cuando uno tiene escasez, tiene que ser, por sobre todas las cosas, eficiente, Gonzalo. Tiene que ser eficiente en los procesos. Y creo que aquí cabe un comentario quizás respecto a esta iniciativa valiosa de que participe el sector privado en la definición de las políticas públicas. Me parece que después de 10 años de que el sector privado y todos los sectores que conformamos esta sociedad ha sido excluido de la definición de políticas públicas, me parece muy valioso que haya sido incorporado y que sus conocimientos sean tomados en cuenta. Pero no puede ser, a mi juicio, que el sector privado o sector productivo llegue con 1.400 propuestas. Es lo mismo que nada. Y que luego llegue con 139 propuestas depuradas. O sea, es un montón. Necesitamos ser eficientes en los procesos y necesitamos priorizar las políticas. ¿Qué tal si es que de ese consejo consultivo habrían salido 10, 5 propuestas, pero de altísimo impacto? Yo creo que todos nos habríamos beneficiado. Entonces, este proceso de diálogo que es con toda la población y que me parece muy positivo, tiene que ser mucho más eficiente para que tenga el impacto que todos deseamos, empezando por el propio presidente de la República. Han inventado, y me parece bien, en la presidencia de la República, adjetivizarlas como propuestas no urgentes. Entonces, estos van a quedar ahí en un cajoncito desastre, ¿no es cierto? Ahí van a quedar. Va a ir el presidente, y está bien que lo haga, a las cosas más importantes y más emergentes en este caso. Ayer dijo, estamos endeudadísimos. ¿Qué le pasó a este muchacho entusiasta que conocí yo, a este jovencito bien intencionado, con buenas ideas, con buena formación, refiriéndose al expresidente Correa? En el boom se pegó la locada más gigantesca y cambió hasta de actitud, parecía un Nerón durante esos años en que administró el dinero del boom petrolero último. Porque hubo también otro en los 70 que despilfarraron. Ahora el presidente Moreno dice, ya no podemos estar con el cuento. Ahora ya hay que entrarle a batallar, digamos, porque yo tengo que pagar 10.000 millones de dólares cada año. Servicio de la deuda. Exactamente, solo por servicio de la deuda, es decir, pagar intereses y pagar capital. Todo eso es servicios de la deuda. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahí qué le contesta a usted, que es experimentado exministro de Economía? Gonzalo, mire, yo si le dijera potencialmente el presidente, yo digo, ¿usted qué haría, Gonzalo, César, con esta obligación? Ya, pero yo digo, el gobierno ya sabe los problemas que hay. En el sector privado también sabemos. Entonces, yo lo que digo es, ya la etapa del diagnóstico, ya la conocemos, entonces dice, muy bien, lo concreto, ¿cómo resuelve el problema fiscal? ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve? Entonces, aquí no hay más remedio que ir a hacer un listado, por ponerlo en forma simple, de cómo aumentar ingresos y cómo reducir gasto público. Bernardo ha dado un ejemplo X, que hay que asustarse si un momento dado hay que aumentar ciertos impuestos, reduciendo el impuesto a las divisas, que uno idealmente diría de un solo golpe, 1.000 y pico se le van al gobierno. Entonces lo razonable en eso es
gradualidad. En 4 años tiene que desaparecer ese impuesto porque tiene efectos negativos, etcétera, 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 ¿sí? Pero el impuesto mínimo a la renta, que conceptualmente es una violación de lo que son el concepto de utilidades, tiene que desaparecer también. El impuesto a la plusvalía, el sector construcción de todo el país, los constructores están esperando la eliminación, no la reforma, la eliminación, ¿sí? Y una serie de cosas más que implican reducción de las recaudaciones. Yeah. Por lo general, en estos casos, en Estados Unidos, en Europa, en Ecuador, etcétera, se dice lo siguiente: yo bajo los impuestos, la economía crece, suben las recaudaciones y aquí no hay que preocuparse, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos una estructura económica en el Ecuador que eso no va a dar resultado en el corto plazo, sino después de 3 años. Entonces, mientras tanto, el déficit sigue subiendo. Si usted tiene un déficit de $1, tiene que encontrar financiamiento. Y lo que en el Ecuador estamos padeciendo, aparte de todos los problemas, es que el gasto interno total es superior al ahorro interno. Y por eso es que tenemos que endeudarnos. Entonces hay que resolver ese problema fiscal. Sí, ¿cómo lo haría? ¿Cómo reduce el tamaño del Estado? Todos decimos, hay que reducir el tamaño. Pero ¿qué significa atrás de eso? Qué lindo que es esta reducción del tamaño. Entonces uno dice, bueno, tengo que reducir el gasto corriente. Empleados públicos, ¿cuántos existen y cuántos tengo que dejarlos en la desocupación? Hay algunas personas que dicen hay que cancelar a 10.000 personas. Yo digo, perdóneme, no así, pues tampoco es así, pues no. Entonces, en términos administrativos, porque además, no se puede cancelar a enfermeros, ni a médicos, ni a profesores. El sector social, no. Lo que hay que llevar es más eficiencia por cada dólar que se invierte en el sector social. Pero ahí yo digo, cada vez hay que meterle más recursos a los sectores sociales, no subsidios, a los sectores sociales, educación, salud, por una serie de razones. Y eso está pasando en todos los países del mundo. Y para eso necesito recursos, ¿sí? Entonces, un momento dado, uno dice, bueno, tengo que hacer una reforma tributaria integral, que baje una serie de impuestos que ha sugerido Bernardo, que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, pero también hay que subir ciertos impuestos. El impuesto progresivo a la renta. Yo creo que si es posible y todavía en esa tabla que hay que subir aquella escala un 5% más los que ganan, yo que sé, pues se me ocurre por decir 100 a 150.000 dólares anuales, ¿no? Y hay unas exoneraciones que hay que eliminarlas en el impuesto a la renta. Pero eso forma parte de un paquete tributario que hay que preparar. Y hay que concentrar las recaudaciones en 4 o 5 impuestos, no más. Porque hay una serie de impuestos que no le rinden nada al Estado prácticamente. Y cuando uno observa los costos de recaudación, no tiene sentido eliminarlos. Y ocupan mano de obra que se vería en los supervisores de que de tal impuesto esté cumpliendo. Claro. Pero yo digo, entonces, desde el punto de vista de ingresos... En áreas administrativas no debe entrar un recorte o un cambio de esos empleados que no los quiere mandar el presidente Moreno. Claro. A la casa nadie le oí decir en algún momento. Ha anunciado que aquellos contratos... ¿Cómo se podría hacer eso? Aquellos contratos, aquella gente que tiene contratos, va venciendo y no se van a renovar. Allí donde sea necesario se renovarán. Pero yo digo que hay que tener... ¿De dónde van a vivir? 9.000 millones son los sueldos y salarios en el presupuesto del Estado, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces uno tiene que decir 10% tiene que bajarse, 900 millones de dólares. Esa es la cifra que tengo en la cabeza. Ahora, ¿cómo bajarlo del 10%? Ya algo que va en la dirección correcta dijo, las personas del gobierno que ganan de X, hay un nivel jerárquico, por tanto se baja el 10%. Entonces hay que ver cómo hay un número de empleados de más. Yo siempre dije que en el Ecuador hay más empleados públicos que liquidez para extremar la cosa, ¿no? Es que hay un partido político de la burocracia. Por eso. Entonces ahí lo que el presidente actual lo que tiene que hacer es comenzar a seleccionar a través del ministerio correspondiente. Esta es la gente que está de más. Estos son los ministerios. ¿A dónde les manda a esos ¿A dónde les manda a esos compatriotas? Van a estar transitoriamente en desempleo. Y eso no es bueno en términos políticos porque significa votos para el día de mañana, ¿sí? Y eso también implica un gasto de consumo menor, que implica un impacto para el sector empresarial. Pero Gonzalo, lo que pasa es que Correa dejó quebrado financieramente el Ecuador. Y el señor Moreno tiene que rescatar de la quiebra al Ecuador. Y eso implica adoptar medidas de ajuste, aunque la palabra esté desprestigiada. ¿Para qué? Para poner orden. Pues, ¿cómo pone orden usted? ¿Usted no le daría otros consejos, no obstante
Él va a que sugerir usted aumento del precio del es, combustible. un economista, un profesional joven. ¿Qué es lo que usted le sugeriría al señor presidente de la República? Sí. Ahí está Una el palabra. asunto. Sí, una palabra. Equipo. Yo Equipo. le sugeriría, por sobre todas las cosas, un nuevo y muy sólido equipo económico con experiencia. Se ha ido Porque a matrimoniar con la Universidad Católica, léase Facultad de Economía de la Pontificia. Los mejores economistas de este país, creo yo, o de esta ciudad, se graduaron de la Universidad Católica. Así que no, nada en contra de la Universidad Católica. No creo que sea un tema de universidades, sino, mire. Pero no son temas ideológicos. Mire, sí hay unos temas ideológicos, creo yo. Yo digo porque ellos han estado al de frente del Ministerio de Economía y Finanzas durante ya largo trecho. Sin duda, sin duda. Mire, Gonzalo, ¿cómo puede No es ser? por contra la universidad. Sí, No, para, no. para mencionarle, sin duda, yo estoy de acuerdo, no puede ser contra la universidad. Hay profesores de primer nivel y la facultad es muy buena. ¿Cómo puede ser posible que un gobierno que se posicionó el 24 de mayo con esta mesa servida de deudas, como dijo el presidente Moreno, a septiembre no haya presentado un programa económico? Estamos hablando de que lo va a presentar casi a los 5 meses de haberse posesionado. Tema uno. ¿Cómo puede ser posible que el presidente Moreno salga en una cadena nacional aclarando todas las obligaciones y todas las deudas que tiene el sector público y que luego salga el ministro de Finanzas a decir, ¿saben qué? La deuda sigue dentro del 40% o del margen del 40% que permite la ley, cuando el presidente Moreno anunció que es mucho más que el 40% del PIB que permite la ley? Entonces, solo estoy dando 2 ejemplos para decir, la persona que está a cargo de la administración de las finanzas del sector del Estado contradice lo dicho por su jefe, por el presidente Moreno. Yeah. ¿Cómo puede ser posible que el ministro de Finanzas salga a decir que deberle a otra entidad pública es como deberle a la esposa, y que luego en una de sus intervenciones de los lunes, Eso el presidente Moreno... anecdótico. Pero lo que quiero decir es evidente que no hay una coincidencia entre lo que busca el presidente Moreno y lo que hace el ministro de Finanzas. Económico. Y el Frente Económico. Sin duda, todo el Frente porque Económico. es Todo el Frente Económico. La Estoy de acuerdo. sugerencia en concreto es cambie, presidente, el Frente Pero Económico. Yo lo dije. Gonzalo, no solamente los ¿verdad? ministros, Yo los lo dije. asesores que dejó sin duda. Correa. Sí, Y Bernardo. aquí coincido plenamente. Yo creo que la Usted palabra dice, es... pero equipo. lo que tiene a mano el presidente para solucionar el conflicto es primerito cambiar de equipo. Sin Usted duda. lo dijo. Y con ese equipo vamos a conseguir un programa. ¿Y Y qué yo creo haría que el nuevo ese equipo? O sea, ¿qué características? El perfil que debe tener ese nuevo equipo es, por sobre todas las cosas, ser técnico, tener experiencia. No puede ser que venga alguien así. Esto es como cuando uno tiene una enfermedad. Se va a donde el médico que sabe que ya ha tratado este asunto en innumerables situaciones y ha demostrado éxito con anteriores pacientes. Necesitamos a alguien que tenga un perfil de Yo me experiencia. voy donde Robalino, entonces no me voy donde Bernardo yo Acosta. coincido plenamente. Pero como usted bien ¿En señaló, quién está embarcando usted, caramba? como usted bien señaló, Gonzalo, tiene que ser un equipo. Necesitamos gente con experiencia y es un tema integral. Necesitamos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que con todas estas deudas que tenemos aún no haya un programa para reperfilar la deuda y lo único que estemos hablando, como mencionó César hace un momento, es de seguir aumentando la deuda? Exactamente. No es decir, alguien no está haciendo su trabajo aquí. No puede ser que casi 5 meses de gobierno y nosotros estemos pensando qué es lo que irán a hacer con la deuda. O sea, el único gran logro que yo le he visto a este gobierno o al equipo económico de este gobierno es que anunció un decreto de austeridad que, según el ministro de Finanzas, significará unos 500 millones anuales. Ese es el único gran logro, pero estamos yendo a un paso de tortuga por ser buena gente, lo digo así, porque estamos yendo... La última pregunta para una respuesta simultánea. ¿Está acudiendo ya el presidente Moreno al Fondo Monetario Internacional vía FLAR, vía cualquier, pero está yendo ya al Banco Mundial, ya está en serios coqueteos, que me parece correctísimo, porque son las entidades que tienen el dinero listo a tasas de interés, no que la banda de delincuentes estos que han estado manejando el Estado ecuatoriano preferían por conveniencia de sus negociados, porque por eso era el tema de
encontrar dinero para pagar a los que comprábamos activos, ¿no es cierto? Que comprábamos insumos, que entregábamos contrataciones y todo lo demás, con dinero caro, con dinero del 10 punto ni sé cuántos, 9 punto ni sé cuántos. Si hoy hay dinero para el presidente Moreno y para el mismo equipo del Frente Económico, al 3, al 4% como máximo. Hay líneas del 2%. Entonces, señor presidente, también tendría que preferir, le digan lo que le digan, los guambras de Correa y las niñas de Correa, le digan lo que le digan, él tendría que preferir, así sea vergonzosamente desde el lado ideológico, las líneas que naturalmente están listas para el Ecuador. El problema son los condicionamientos. Esta es la pregunta macro que les quiero hacer. César Rodalino. Mire, Gonzalo, ¿no? Los problemas económicos del Ecuador son graves, graves. Usted necesita, como Bernardo decía, un plan económico coherente, sólido para los próximos 5 años, que contenga disposiciones para restaurar los desequilibrios, porque hay que restaurarlos. No puede seguir la economía con estos desequilibrios de finanzas públicas espantosos, con 60.000 y pico de millones de deuda que sigue creciendo. Imposible, no se puede. Entonces, en el programa económico tiene que estar la restauración con medidas X, Y o Z. 1. 2. Tiene que haber estímulos tributarios, financieros, etcétera. ¿Para qué? Para que la inversión extranjera y la inversión privada ecuatoriana llegue a montos adecuados. ¿Para qué? Para que sencillamente empuje el crecimiento de la economía a tasas del 5% en términos reales y cree empleo, no subempleo, ¿sí? Un programa de esa naturaleza debe ser financiado con organismos multilaterales de financiamiento y hay que ir al FMI. No porque el FMI me va a decir a mí lo que tengo que hacer, sino que yo le vendo, por ponerlo en esa expresión, al fondo, mi programa que es sólido, ¿sí? Y cuando hay una cosa sólida de un programa económico, el FMI, el Banco Mundial dice, sí, mi amigo, voy contigo, voy a ayudarte en el financiamiento. ¿Y por qué esos organismos van a ayudar para el rediseño, la reestructuración, como se quiera, de la deuda pública internacional? La negociación no es con China. Hay que decirle a China, mi amigo, no te puedo seguir dando petróleo para pagar la deuda. No, libérame esto y yo te emito bonos para pagarte el saldo, porque necesito que me liberes el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Efectivo. Y hay que abandonar, como ya se está viendo que se abandona, todo este tema de las ventas preanticipadas que el ministro ha comenzado a vender en spot, y ahí se está dando cuenta de cuál ha sido las diferencias con la política anterior. Ese está bien. Entonces, hay que ir al FMI, hay que ir al Banco Mundial. ¿Para qué? Para que ayuden al financiamiento de este plan de 5 años, ¿sí? Porque ese plan necesita el financiamiento para reestructurar la deuda. ¿Para qué? Para sencillamente financiar toda una serie de metas de crecimiento de la economía, de la inversión privada, ¿verdad? Entonces, la ideología ahora no se puede imponer. ¿Por qué? Porque pragmáticamente, aunque lo niegue, estamos en crisis. Vuelvo a repetir, Correa dejó quebrado el Ecuador. Y eso no lo digo hoy, pues lo dije estando Correa en el poder, ¿sí? Y hay que rescatar. ¿Cómo rescata eso? La gente, los trabajadores, los empresarios tienen que percibir que un rescate no se hace sino con costos, irremediablemente, y con financiamiento. El Ecuador no sale de esto, sino con varias cosas, pero endeudándose más, con un propósito radicalmente diferente al gobierno anterior. ¿Qué recomiendan y qué exigen la generación de jóvenes economistas a los empresarios y al presidente Moreno como una sugerencia respetuosa o algo por el estilo? Yo creo que yo recomendaría 2 cosas. La una, coherencia. Por un lado sale el ministro Campana a decir deberíamos buscar acuerdos con los organismos multilaterales. Por otro lado sale el ministro de Finanzas a decir nosotros no vamos a tener acuerdo con los organismos multilaterales. Entonces creo que es imprescindible que dentro del gobierno haya coherencia. Y eso va a permitir, por supuesto, un plan económico, va a imponer una coherencia. Y por otro lado, la coherencia es parte... Eso implica previamente a lo que tú decías. Un cambio del frente económico. Sin duda. Para ser coherente, ese frente económico está poniendo trampas al propio presidente. Yo decía 2 cosas. Yo dije primero y antes que ustedes, hay que cambiar de frente económico.
Coherencia por un lado, Diego Gonzalo, y por otro lado, profesionalismo. A mí me encantaría ver el equivalente al ministro de Hidrocarburos, a quien yo no conozco y nunca lo había escuchado hasta que se posicionó este gobierno, en el Ministerio de Finanzas. Se nota a leguas el profesionalismo de ese señor. Llegó, se fue a revisar la refinería, dijo, esto es un peligro, esta cosa se va a incendiar. Fantástico. Hizo una Te dice depuración Carlos clarísima, Pérez, ¿no? Sí. hizo la venta en el mercado spot y nos demostró que podemos tener un premio sobre el WTI. Ha puesto Y en una tan meta para el poco incremento tiempo. de la producción, ha Bernardo, hablado de las y en negociaciones. tan poco tiempo. En tan poco tiempo, pero se nota el ministros de conocimiento, el energía hemos profesionalismo. tenido? Eso, en el Ministerio de Finanzas, imagínense cómo estaríamos nosotros en Se este ha pasado momento. robando exclusivamente. Pero, y justamente, mire, que lo que dijo el ministro de Hidrocarburos respecto a la refinería, que hubiera dicho el ministro de Finanzas respecto al estado de la economía. ¿Saben qué? Así recibimos la economía. Por lo tanto, como consecuencia de la mala administración anterior, vamos a tener que tomar unas medidas de ajuste para poder crecer a futuro, para poder tener mejores oportunidades de empleo y una mejor calidad de vida a futuro. Vamos a hacer todos un esfuerzo y que nos ponga unas metas, que nos aclare el panorama. Eso no se ve en este momento. Necesitamos coherencia y profesionalismo, Gonzalo. Ténganos en nuestra web, siempre. Mire este programa en